Hola y bienvenidos además a mi canal, yo soy Eva y como me quieres llamar, hoy os traigo un nuevo vídeo y como podéis ver por el título es una nueva reseña literaria de un libro del que tengo muchas ganas de hablar, que es Un mundo y mil batallas. Por si todavía no conocéis este libro, es un libro publicado por la editorial Círculo Rojo, de la cual tenéis un unboxing en el canal de cuando abría este paquetito y donde leía toda la sinopsis y toda la información que nos daba la editorial. Pero para haceros un resumen, por si no habéis visto ese vídeo, aunque os dejaré por aquí arriba ese vídeo linkeado en la i, es una historia que nos sitúa a un grupo de un montón de chicos y chicas, los cuales son elegidos y tienen que viajar en el tiempo, al pasado, y librar una batalla contra un gran enemigo para proteger el futuro que ellos están viviendo. Y a ver, como os digo, es una historia típica, porque es muy típico de los viajes en el tiempo para proteger el futuro, pero yo creo que está muy bien llevada. Lo que a mí me gustó muchísimo es que es un grupo súper grande de personas, creo que son 16 chicos, bueno, 8 chicas y 8 chicos, juraría, más los que los han elegido, que obviamente pues son otros 16, más la familia de cada uno de ellos, que pues son otros tantos. Entonces lo que a mí me sorprendió muchísimo es la capacidad que tiene la autora para crear personajes, porque en 2 capítulos te han presentado por lo menos 40 personajes con sus nombres, con su descripción de cómo es cada uno, casi su personalidad. Me parece increíble. Yo no tendría esa capacidad para crear personajes, pero la autora sí. Entonces, aunque hay muchos personajes, la historia no se te hace pesada, porque está muy bien narrado, es una narración muy ligerita, y aunque la trama pues eso es un poco insulsa, como hay tantos personajes, hay muchos líos entre ellos, con el enemigo aparecen un montón de enemigos que están mandados por el Supremo, por decirlo de alguna forma, y van corriendo un montón de aventuras a lo largo de ese mundo. Entonces hay un montón de secretos, hay cosas escondidas que se les esconden a ellos, hay cosas que se esconden entre ellos, y es bastante interesante todo lo que se va planteando. Aunque es un libro de 330 páginas prácticamente, se lee súper rápido. Yo os digo, lo que más me costó al principio de leer fueron los 2 primeros capítulos, pero porque te presentan a muchos personajes y yo, sabéis que tengo un problema con los nombres y me perdía un poco con los nombres. Pero no os preocupéis si vosotros también tenéis ese problema. A medida que vayáis leyendo la historia, la autora se encargará de que os acordéis de los nombres de cada uno de ellos, porque en cada capítulo están como uno de ellos de protagonistas. Es como hay un grupo que todos tienen que luchar en esas batallas, pero a lo mejor hay uno que sufre un cambio, que esa batalla le afecta más, que hay situaciones que le afectan más, y los vas conociendo en gran profundidad, aunque hay un montón de personajes, tanto sus pensamientos, sus sentimientos, ves cómo van apareciendo sentimientos nuevos entre ellos, conflictos, confianzas, increíble. Además, cada personaje tiene una mascota, que a mí eso me ha encantado, toda la variedad de mascotas que hay, toda la función que tienen las mascotas, que simplemente no son acompañantes, sino son otro personaje más, tan protagonista como el humano, por decirlo de alguna forma. Luego, como os digo, es muy ameno de leer. Cuando llegué a la mitad del libro yo ya me sabía todos los nombres, al menos prácticamente todos. Puede que los que menos me acordaba eran los que habían elegido a los chicos, pero del grupo de chicos me los sabía todos. Había partes que sí que se me hicieron un poco más aburridas, que no eran tan importantes en la historia, pero considero que en general está muy bien llevado. Se nota que es el primer libro que hace la autora, porque ella te dice que es su primer libro y cuando lo vas leyendo ves que al principio le cuesta más narrar, se pierde un poco más, hace narraciones mucho más largas, redundantes, pero a medida que vas avanzando en el libro el ritmo de las narraciones bajan para ver más diálogos y que sea mucho más ameno y que te transmita tanta información, aunque sean solo con diálogos, con
situaciones que pasan, etc. Entonces, creo que a medida que va avanzando el libro, la autora va mejorando junto a la historia. El final tiene dos partes. Me gustó mucho el final, tiene un par de puntos muy interesantes que creo que son la clave de la historia, pero a la vez era un poco predecible lo que iba a pasar. Entonces, me quedé ahí. Uno de los personajes me pareció completamente predecible todo lo que iba a pasar con él, todas las decisiones que acaba tomando, pero a la vez me gustó que apareciese otro personaje y que le diese un poquito la vuelta a la tortilla, que te explicase mucho más y no solo que te quedases con la historia de tenemos que vencer a X malo, sino que tenemos que vencer a X malo porque ha pasado todo esto en un pasado que vosotros no existíais, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que está muy bien ligado el futuro y el pasado, las historias de los antecesores, de los sucesores, con las mascotas, con los enemigos, ves cómo van evolucionando incluso los enemigos en la propia batalla. Uno de los puntos que a mí personalmente más me han gustado ha sido la evolución de los personajes, y no solo me refiero a los protagonistas, porque obviamente ellos evolucionan, porque van cambiando, porque van viendo más cosas del mundo, se van relacionando con otras personas, con buenos y con malos, entonces van evolucionando, sino también la evolución que tienen los malos. No todos los malos son iguales, hay algunos que evolucionan más, otros que simplemente están ahí para enfrentarse a los buenos, pero hay malos que tienen un trasfondo, que se ven que en realidad no son tan malos como se quieren ver, tienen una evolución, enseñan a los protagonistas un montón de lecciones y a la vez los protagonistas le enseñan un montón de cosas a los malos. Y es como un feedback que van teniendo ellos, una retroalimentación muy positiva. A mí eso me ha gustado mucho porque aunque te lo presentan de malo malísimo, de te voy a matar, en realidad detrás de esa capa de malo malísimo hay una persona con unos sentimientos, con unos pensamientos que al final lo acabas conociendo. Entonces yo creo que eso es algo muy positivo porque ves un montón de cosas. No simplemente te quedas con los pensamientos o conociendo a los 5 o los 16 personajes principales, sino que conoces a todos y cada uno de los personajes que aparecen en la historia, que eso para mí es increíble, da muchísima riqueza a la lectura. Como os digo, aunque es un libro un poquito gordito, no es de los más finos que he visto, se lee muy rápido. Es súper recomendable para leerlo a lo mejor en una tarde, en un par de días. Es muy fresca su lectura, entonces es súper recomendable. Ahora para verano no, porque ya pasó, pero yo que sé, en navidades o en puentes o en cosas así, que tengáis un par de días libres que necesitéis desconectar, es súper recomendable. Yo porque la compaginé con más lecturas, si no seguramente en un día la habría leído, así que os podéis imaginar el ritmo de lectura que se puede llegar a tener con esta obra. Además se nota muchísimo que la autora le puso muchísimo amor al escribir este libro, a la forma de narrar, de cómo te la va contando, sientes el cariño que ha puesto en esa obra, que seguramente se ha esforzado un montón, le ha dedicado mucho tiempo y eso se le nota a la autora, que sinceramente eso también me ha gustado, que me llegase ese amor que le tiene a la obra. Y como os digo, súper recomendable. También os digo que os voy a dejar en la cajita de descripción el link a la web de la editorial por si os interesa saber más cosas de él, más detalles técnicos, precios, lo que queráis. Os dejaré ahí un link por si lo queréis comprar también, por si os interesa. Entonces, es súper recomendable esta obra para todos aquellos que os guste la fantasía, las aventuras. Obviamente hay romance, así que no os lo vais a perder. Si os gusta también un poquito el romance que va surgiendo con el roce de los personajes, porque obviamente hay un montón de chavales que están ahí viviendo aventuras al borde de la muerte y acaban surgiendo sentimientos y no todos son correspondidos, no todos salen bien. No sé, creo que es todo muy humano, todas esas historias son muy humanas y muy recomendables. Entonces, si os gusta la fantasía, las aventuras y un poco el romance y además una lectura muy rápida, ese libro es para vosotros. Me gustaría que me dejarais en comentarios cuáles son vuestras últimas lecturas, si os ha interesado el libro, si tenéis intención de comprarlo, si no, si leéis más de este tipo de obras o sois más de otros. Si conocéis alguna obra que sea de este tipo que me queréis recomendar, también me lo podéis dejar en comentarios, que yo os leo y os contesto con mucho amor. Así que nada más, dale a like, comentar, suscribiros, lo que dice todo el mundo. Nosotros nos vemos en comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!